Y ahora hablaremos sobre el concepto de razón trigonométrica. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.1 hablaremos sobre el concepto de razón trigonométrica. Para ello, en el problema inicial vamos a considerar los segmentos OA y el segmento OB. Además, vamos a considerar el ángulo formado entre ellos y la medida de ese ángulo la vamos a denotar por θ. En el lado OB vamos a tomar un punto Q, este que está marcado aquí, y vamos a trazar un segmento que sea perpendicular con OA. Eso nos va a definir otro punto P, de manera que cuando tracemos este segmento QP y OA resultan ser perpendiculares por la construcción. Entonces vamos a marcar eso en la figura haciendo uso de esta notación de ángulo recto para el ángulo de intersección. Bien, en el triángulo rectángulo OPQ vamos a definir tres razones. Vamos a definir PQ entre OQ. También vamos a definir como segunda razón OP entre OQ. Y como tercera razón vamos a definir PQ entre OP. Lo que nos piden es justificar que las razones definidas no dependen de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo OPQ. Bien, en la parte de la solución lo que vamos a hacer es una construcción similar. Vamos a tomar otro punto que lo vamos a denotar con Q' y vamos a trazar la perpendicular que pase por ese punto Q' al segmento OA. Naturalmente eso nos va a definir otro punto que lo vamos a denotar con P'. De nuevo, el segmento Q'P' es perpendicular por la construcción al segmento OA. Eso lo vamos a identificar con esta notación de ángulo recto. Observemos que los triángulos rectángulos OPQ y OP'Q' son semejantes, puesto que comparten el ángulo θ y ambos tienen un ángulo recto. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, estos triángulos son semejantes y lo escribimos de esta manera. Como consecuencia de esta semejanza tenemos una proporción entre los lados de estos dos triángulos. Es decir, que PQ es a P'Q', que lo hemos escrito aquí, como OP es a OP', que lo hemos escrito de segundo, como también lo es OQ a OQ', que está escrito en el tercero de los miembros de esta doble igualdad. Bien, entonces recordemos lo que tenemos en el enunciado. La primera razón que nos definen es PQ entre OQ. Significa que de esta doble igualdad lo que vamos a hacer es usar aquellas razones que involucran estos lados de los triángulos. Observamos entonces que es la primera y la tercera. Así entonces de esta igualdad deducimos que cuando mandamos este que está multiplicando o que está como el numerador a dividir como denominador en el miembro izquierdo y este que está como denominador lo pasamos como numerador al miembro derecho, obtenemos esta relación. ¿Por qué hacemos eso? Porque PQ entre OQ es esta razón y estamos probando que coincide con P'Q' entre OQ'. Significa que con este primer paso ya probamos que no importa cómo sean los triángulos, solamente basta que sean semejantes para que las razones coincidan, ¿verdad? Ahora, para ver que las otras razones coinciden también, por ejemplo, la segunda, OP entre OQ, OP entre OQ, nos vamos entonces a los miembros de esta doble igualdad a ver cuáles son los que involucran esos lados y observamos que es la segunda y la tercera. Entonces, al hacer el mismo procedimiento, observamos que OP entre OQ, es lo mismo que OP' entre OQ', que lo tenemos aquí. Por último, para probar o para justificar que esta tercera razón también
coincide, es decir, que no importan las longitudes de los lados de estos triángulos rectángulos que son semejantes, basta entonces a elegir la primera con la segunda, ¿verdad? Entonces de aquí hacemos el mismo procedimiento y logramos concluir que PQ entre OP, es lo mismo que Q'P' entre OP', que es lo que tenemos aquí. Entonces así hemos logrado concluir que estas tres razones no dependen de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Y ahora estamos listos para definir las razones trigonométricas. Sea ABC un triángulo rectángulo que es recto en B. A la derecha tenemos el triángulo ABC y el ángulo B mide 90 grados. Y θ va a ser la medida de uno de sus ángulos agudos del triángulo ABC. Observamos que es el ángulo A el que estamos llamando con θ. Se define a la hipotenusa del triángulo rectángulo por H y P. Son las primeras tres letras de la palabra hipotenusa. El lado opuesto al ángulo como OP y el lado adyacente al ángulo como ADY. Observa que son las primeras dos letras de la palabra opuesto y las primeras tres letras de la palabra adyacente. Significa que el lado opuesto a este ángulo es el que tenemos marcado en color rojo y el lado adyacente es el que tenemos marcado en color azul. Nótese que el opuesto y el adyacente en un triángulo dependerá de cuál ángulo se está tomando y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo está ubicado en otra posición a la que se muestra en la figura. Por ejemplo, podría parecer un poco rotado o considerarse el otro de los ángulos agudos. En tal caso, el ángulo C, si nosotros lo llamamos como beta, el opuesto a beta sería el que es adyacente a θ. Se definen las razones seno de θ, coseno de θ y tangente de θ como las razones que ya estudiamos. El seno de este ángulo θ es el opuesto sobre la hipotenusa. Luego, el coseno de θ es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Y se leen de esta forma: seno de θ, coseno de θ y tangente de θ respectivamente. A las razones seno, coseno y tangente se le llaman razones trigonométricas del ángulo θ. Bien, algo importante a saber es una observación que nos hacen después de la definición, y es que en un triángulo rectángulo el lado que se le opone al ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa y los dos lados que forman dicho ángulo recto se conocen como catetos. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Significa que ya tenemos una manera súper sencilla de identificar la hipotenusa, porque nos fijamos en el ángulo recto, es decir, el ángulo que mide 90 grados, y es el opuesto, el que está enfrente. Bien, hemos llegado entonces a la parte de problemas y, como es habitual, vamos a resolver uno. Vamos a resolver el ejercicio de 10º grado, el literal B de la página 124 de la segunda edición. Lo que nos piden es identificar la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente del ángulo θ y expresar las razones trigonométricas que hemos definido. De la figura observamos en el triángulo EFD que el ángulo que hemos llamado como θ es el ángulo E. Significa que la hipotenusa es el que se le opone al ángulo recto, es decir, el segmento EF, y el lado opuesto es el que se le opone a ese ángulo, es decir, DF. Lo tenemos aquí. El lado adyacente es el que tenemos a la par, que no es la hipotenusa, sino el cateto adyacente, que es DE. Así tenemos entonces identificado quién es la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. El seno, recordemos que es el lado opuesto entre la hipotenusa. Eso debe de memorizarse para que tu vida sea más sencilla con las razones trigonométricas. Significa que es DE entre EF. Y así tenemos entonces el seno. Luego, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa.
es decir, DE entre EF. DE entre EF. Y finalmente tenemos la tangente de θ, que es el opuesto sobre el adyacente, es decir, DF entre DE. Y así hemos llegado al final de esta lección, y en la próxima estaremos hablando sobre las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.